en Bien. la razón, digo. No, el segundo también está bien, ¿sí? Porque era una progresión geométrica. Sí. Y el tercero, la razón te daba 3, también una progresión geométrica, ¿sí? Sí, estaban bien. O sea, el tercero es una progresión aritmética. Sí, O sí, perdón, progresión aritmética, sí. Y el Dale. segundo era una progresión geométrica, que está bien la fórmula como la hiciste. Dale. Bien, perfecto tus ejercicios, muy bien. Bueno, gracias. Bien. Bueno, espero que al resto le haya ido bien, quien no he recibido los ejercicios. Así es que bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿De progresiones aritmética o geométrica? Buenas tardes, Martín. ¿Recibió el mensaje? Ninguna. Perfecto. Bien. Envíalos después, Martín. Hacelos y terminalos. Ya les voy a preparar uno con más ejercicio que tenga de todo, de lo que vimos la primera parte hasta lo que vimos la clase pasada. Entonces tienen una práctica más, porque a medida que se va avanzando es como que a veces tendemos a olvidarnos de lo que vimos en la primera parte, ¿sí? Entonces hoy íbamos a hablar de la sucesión de Fibonacci. Recuerden que yo les dije traten de leer a ver qué era, pero de todas maneras lo vamos a charlar un poquito acá. Entonces, en matemática, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales y nos da una sucesión infinita de números naturales, partiendo del 0 y el 1, ¿sí? Siempre la sucesión comienza con los números 0 y 1. Y a partir de esos números, de estos números, del 0 y 1, cada término es la suma de los dos anteriores, ¿sí? O sea, es la relación recurrente que la define. A los elementos de esta sucesión se le llama números de Fibonacci. Esta sucesión fue descrita en Europa, vamos a hablar un poco de historia, por Leonardo de Pisa, ¿sí? Que fue un matemático italiano del siglo XIII, conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en las ciencias de la computación, de la matemática y teoría de juegos. También aparecen en configuraciones, y esto me llamó la atención, ¿sí? En configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en las flores de alcachofas y en la de girasoles. En la configuración de las piñas de las coníferas también. En la producción también de conejos se utiliza, ¿sí? Y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. De igual manera se encuentra en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos como el Nautilus. Bien, esto es Fibonacci, ¿no? O sea, vemos dónde se utiliza normalmente y cómo vamos, cómo se hace, cómo obtenemos la sucesión de números empleando la serie de Fibonacci. Bien. Los números de Fibonacci quedan definidos por ecuaciones, ¿sí? F de 0, vamos a utilizar la letra F minúscula y cursiva. Dijimos que la sucesión comienza con 0 y 1, entonces F de 0 va a ser igual a 0, F de 1 va a ser igual a 1,
y f de 2 va a ser igual a 1 también. Recuerden que vamos obteniendo los números de la suma de los dos números anteriores. Entonces, voy a buscar un apunte, así lo vamos viendo. Entonces, dijimos... Fibonacci. Bien. Bien, dijimos entonces que comenzamos con los dos números en las sucesiones, 0 y 1. Y yo les acabo de decir que los números de Fibonacci quedan definidos por ecuaciones, ¿sí? Entonces, f de 0 va a ser igual a 0, f de 1 va a ser igual a 1. F de 2 también va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque yo el siguiente número lo voy a obtener de la suma de los dos anteriores, de 0 más 1, ¿sí? Entonces 0 más 1, 1. F de 3 va a ser igual a la suma de los dos anteriores, 1 más 1, 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. F de 4 va a ser igual a 3, F de 5 va a ser igual a 5, F de 6 va a ser igual a 8, F de 7 va a ser igual a 13, F de 8 va a ser igual a 21, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. El siguiente se obtiene de la suma de los dos anteriores. Dijimos que comenzamos con 0 y 1, por eso f de 0, 0, f de 1, 1. F de 2 va a ser 1 más 0, 1. F de 3 va a ser 2 más 1, 3. F de 4, F de 3 va a ser 2. 1 más 1, 2. F de 4 va a ser 3. 2 más 1, 3. F de 5 va a ser 5, 3 más 2, 5. F de 6 va a ser igual a 8, 5 más 3, 8. F de 7, 13, 8 más 5, 13. F de 8, 21, ya que 13 más 8 da como resultado 21 y así sucesivamente. Bien, esta manera de definir, de hecho considerada algorítmica, es usual en matemática discreta, ¿sí? Por eso es importante definir f de 0, que es igual a 0, para que se pueda cumplir la importante propiedad, ¿sí? Para poder obtener los números siguientes o sucesivos. Bien, para analizar la sucesión de Fibonacci y en general cualquier sucesión, es conveniente obtener también otras maneras de representarla matemáticamente. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, por el cuento todo bien. Bueno. Bueno. Por las dudas. Por eso, para f de 2,
Bien, si ya está, seguimos. Bien, dijimos que la serie de Fibonacci también es utilizada en la computación, ¿sí? Generalmente esto suele ser un problema clásico para estudiantes de computación, ¿sí? En particular es un ejemplo de un problema recursivo, más que nada. En Python, que es un método directo para solucionar tres, el 7, para saber cuál es el. Bien, respectivamente son Fibonacci, el Fibonacci de 3 va a ser más el Fibonacci de 2, ¿sí? Entonces, si quiero saber el de 4, voy a sumar el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2, ¿sí? Y si quiero saber el Fibonacci de 3, va a ser el Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Bien, 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 bien. Bien, eso sería como una, esa sería la recursión de una manera simple, ¿sí? Esa sería una respuesta recursiva. Recurrimos a los números de Fibonacci que nosotros tenemos en cuenta. Lo mismo, si queremos saber el número de Fibonacci, vamos a suponer 19, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sumar el Fibonacci de 18 más el resultado de Fibonacci de 17. Para eso tengo que tener en cuenta la sucesión, que voy sumando, ¿sí?, los dos anteriores. Bien. Bien. El problema de la serie de Fibonacci, estamos dentro de la serie de Fibonacci en la computación, ¿sí? Estábamos hablando de eso, vimos la manera de una resolución de una respuesta recursiva, pero si nos vamos un poco más allá, muchas veces en la computación, como en la vida misma, hay una gran distancia entre la teoría y la práctica, ¿sí? Entonces la recursión es la única forma que tenemos para resolver un problema. Pero a veces necesitamos también más recursos como memoria y procesador, por ejemplo. Entonces el problema de la serie de Fibonacci también es un ejemplo típico de cómo el tamaño de los tipos de datos es superado muy pronto. Muchos lenguajes de programación clasifican las variables en tipos distintos, ¿sí? ¿Cuáles serían estas variables? Enteros, comas, flotantes, entre otros, ¿sí? Cada uno de estos tipos tiene asignado un tamaño específico en bits que determinan la cifra máxima que se puede almacenar en dicho espacio de memoria. En el lenguaje Java, por ejemplo, los tipos bits, por ejemplo, los tipos int tienen un tamaño de 32 bits, 4 bytes, en los cuales se puede almacenar números enteros desde, y a cada una serie, ¿sí? 214, bueno, yo le voy a hacer una captura y se los voy a enviar, ¿sí? Y después dice que el 32 bits se reserva para el signo, también entran los signos. Como hemos visto, los números de la serie Fibonacci crecen muy rápidamente en cada ciclo. Esto hace que pronto los tipos de datos sean superados, ¿sí? Y acá hay un ejemplo muy bueno, ¿sí?, de un programa que calcula los números de Fibonacci. Fíjense, a ver si lo puede tomar, yo se los voy a mostrar. En estos minutitos que nos quedan. De todas maneras, yo le voy a hacer una captura y se lo voy a enviar.
Fíjense, dice, calcula la serie de Fibonacci, dice, ¿sí? Tienen el 1, el 2, el 3, tienen el numeral, o hashtag, como le dicen ahora, pero yo prefiero llamarlo numeral dentro de las matemáticas, ¿sí? Y tienen los escritos, using that namespace, quizás el lenguaje les sea conocido. De todas maneras, yo esto le voy a hacer una captura y se los voy a enviar para que lo tomen a modo de práctica de cómo calcular la serie de Fibonacci empleando la computación o informática. Bien. Si se pudo ver algo, de todas maneras, recuerden que yo les voy a enviar la captura para que puedan practicar. Entre la clase que viene vamos a seguir viendo este tema porque tenemos que ver otras fórmulas, ¿sí? Y algunos ejercicios de práctica. Pero por lo general vimos la primera parte de cómo emplear Fibonacci y cómo saber los números sucesivos de Fibonacci, perdón. Para saber el número de Fibonacci, cuál es el valor del número de Fibonacci, empleando la respuesta recursiva, teniendo en cuenta esto que les dije al principio de la clase, que de la suma de los dos anteriores se obtiene el resultado de el número de Fibonacci que quiero saber, ¿sí? Bien. Se pasó rápido la clase, creo que tienen otra clase ahora a las 8. Recuerden los ejercicios, espero que no les haya resultado complejo hasta ahora. Y nada, vamos a seguir con la clase que viene a partir de desde donde nos quedamos. De todas maneras, vamos a hacer un repaso para la gente que no pudo estar presente hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, yo no, profe. ¿Se entendió, no? Sí, sí, quedó claro. Bien, Martina, ahí te leo también que me decís que no hay duda, así que bueno. ¿Tienen clases ahora con Augusto o no? Sí, con gusto. Bien. Bueno, chicos, me alegro que la vienen llevando bien dentro de todo, o sea, la verdad que estoy contento, ¿sí? Con los resultados. Giovanni, bueno, tus ejercicios están bien hechos. Martín, me los envías cuando los tengas. Y si se comunican con los otros chicos, también díganle por favor que envíen los ejercicios y ya les voy a enviar un trabajo práctico completo de todo lo que vimos desde el inicio hasta Fibonacci, no todavía, sino hasta la clase pasada. Así es que bueno. Bueno, Bueno chicos, que sigan bien y nos estamos comunicando. gracias. Chao Martín, chao Lucas.
No, estoy haciendo tarea, estoy haciendo tarea. Hacer la voz, tienes que aprender algo.